Por fin, para celebrar los 40 años del R4 podemos presentarles el mejor R4 de Colombia. No dudamos, ustedes han seguido el proceso desde cuando lo localizamos el carro en la ciudad de Chinchiná, donde saludo muy cordialmente a doña María Cristina Corrales y a sus hermanos propietarios de esta joya. El carro tiene 11.608 kilómetros a este día. Las llantas originales, todo, algunos pequeños accesorios de la época que los hemos dejado. Y cuando lo trajimos a Bogotá, a Autostock, en compañía con Sofasa, para ver qué había que hacer, dudamos muchísimo en si simplemente lo limpiábamos, si lo pintábamos, si lo desbaratábamos, qué había que hacer para restaurarlo. Finalmente se resolvió reconstruir la pintura, porque obviamente tiene, pues, el carro es 1972, 39 años de uso y no estaba perfecta, y pudimos dar obviamente el tono original exacto, sin mayores cosas de la tonería. Hicimos unos cuantos arreglos por aquí en alguna parte de la parte baja del carro, etcétera, pero cosas menores y totalmente explicables. Yo soy partidario no de los carros restaurados, de la gente que compra todos los repuestos nuevos y lo vuelve a armar, sino de los carros conservados, porque tienen todo su valor y uno puede apreciar cómo ha sido cuidado a lo largo de tantos años. Nos faltaba algo en este carro, no tenía el timón original, tenía un timón pequeñito de los deportivos, y un televidente y lector de la revista Motor, don Diego Hernández, nos mandó la parte original para que el carro quedara totalmente completo. Yo diría que es el mejor R4 de Colombia, y si aparece uno mejor, por favor, escríbanos, mándenos los datos, pero es un gran homenaje el que le hacemos a esta familia que lo ha conservado, a un carro que cambió la historia del automóvil en Colombia, y pues queremos que quede como ejemplo de lo que hizo Motor TV para celebrar los 40 años de este vehículo insignia de nuestra industria, de nuestra movilidad. La parte delantera del carro está virtualmente intacta. No hemos absolutamente nada. Quiero notarles que los primeros R4 tenían con el hueco de la manivela en el bumper, y la manivela la misma cruceta para operar el gato. Este carro ya tiene el bumper sellado, pero todavía el babero conserva el hueco para la manivela. La persiana es original, y valga la pena relatar. No aparecíamos. Sucede que la persiana y varios accesorios del carro se embolataron, se perdieron, y buscamos por todas partes, e inclusive en un momento dado decidimos buscarlas en el mercado y fue imposible conseguir la persiana original. En un buen día apareció todo donde debía estar, en el almacén de repuestos del concesionario, también guardado para que no le pasara nada, como suele suceder, que nadie los encontraba. Quizás la única parte que le falta en el tren delantero son las paticas de la grabación de las linternas que van aquí. Subían y bajaban las luces para cuando el carro iba cargado. Recuerden que el R4 es sumamente levantado la parte trasera, entonces cuando iba con gente, las luces se subían y se bajaban, y uno las volvía a grabar en la parte delantera. Están tal cual llegaron, las linternas perfectas, no tienen ninguna mancha ni nada, no las tocamos, no son nuevas, y el capó, que es una pieza muy compleja de la tonería, porque pues uno le hacía fuerza aquí, lo espichaba al cerrarlo, y pues unos paneles muy grandes y muy sueltos, sin mayor refuerzo por debajo, muy susceptibles de abollarse. Pues como ustedes lo ven, está perfecto. Y luego el maquillaje que le hicimos de pintura, porque no fue una pintura completa, fue digamos lo que llamamos aguatiner al carro, ha quedado como el día que llegó al concesionario de Pereira Motors, donde fue vendido en 1972. Como corresponde a un modelo 72, el motor es de 850 centímetros, el motor conocido de 38 caballos, muy pequeñito, y con la caja chiquita que tenía primera, segunda, tercera y la cuarta por fuera, tal como lo indica la calcomanía original que todavía está colocada en el parabrisas. Es un motorcito muy propenso a botar aceite, pero rendía muchísimo, caminaba sumamente bien. Recuerdo haber corrido los Rally Colombia en varias oportunidades y haber ganado el Rally de Lechuza, el más largo que se ha hecho en Colombia, de 24 horas en un R4 con esta motorización. ¿Qué hicimos acá? Básicamente limpieza. Hubo que limpiar el carburador, obviamente, cambiar la gasolina porque estaba contaminada. Hacía muchos años el carro no lo prendían. Ustedes pueden ver el estado del carburador, tiene todavía las plaquetas originales de sus referencias de mecánica, y quizás uno de los detalles importantes del carro es que tiene el frasco del agua, que en su momento fue una sorpresa, un carro con un frasco como de droguería donde llevaba el agua. Pues aquí está el frasquito del agua, y eso tenía en su época un gran procedimiento de purgado y todo eso que la gente no conocía. Era un misterio llevar estos carros al taller en su momento. Pero el frasco está intacto, es el original.
Hemos conservado los soportes de batería, el gato, la cruceta que yo les comentaba que servía para darle manivela al carro. Aquí está la punta, se ve fácilmente cómo operaba en la época, está todo el herramiental tal cual salió del concesionario. Y pues, como les digo, no hicimos mayores cosas salvo la limpieza y ponerlo a funcionar. El carro está prendiendo como un relojito y camina perfectamente. A su andar de los 8,50 centímetros y los 38 caballos, pero en su época eran bastante interesantes, caminaban muy bien y con la suspensión de los R4 pasaban por encima de todos los huecos donde los demás automóviles de la competencia y grandes que había se desarmaban. El caso concreto era contra el Simca, que en carreteras de destapado y todo eso, pues este carro lo batía ampliamente. Este es el habitáculo del motor, pues lo conservamos dentro de la mayor originalidad, no tocamos lo que no había que tocar. Referencia 1123, está la plaqueta y todavía viene escrita en francés como Registre National de Usine Renault Villancourt. Es un carro hecho por Sofasa en Envigado, pero todavía conserva la numeración auténtica de Francia. El aire acondicionado del Renault 4 era totalmente manual, con esta aleta que uno podía operar desde el interior. Obtenía bastante aire fresco adentro y de verdad que funcionaba sumamente bien, cosa que por ejemplo cuando salió el R2 era fatal, la gente se quejaba muchísimo que el R2 era como un horno, el R4 era un carro sumamente fresco gracias a esta ventilación primaria, pero bien hecha. ¿Qué hicimos en el interior? La verdad, muy poquito. Los asientos son los originales, con el tapizado tal como salió de fábrica. Conservamos estas láminas que pusieron de protección a los estribos, era un accesorio que vendían en la época. Regreso. Nos mandó don Diego Hernández, televidente del programa, para completar el carro que tenía uno deportivo. Y pues el cuadro de instrumentos era muy simple, el medidor de combustible nomás, el indicador de velocidad que llegaba a 125 y por ahí en largas bajadas le llegaba uno a mostrar 130 y cuando uno escondía la aguja pues era un prodigio de esperar mucho tiempo en línea recta. 11.608 kilómetros la distancia original del vehículo y les citaba ciertas características como la calcomanía que nos muestra el dibujo del funcionamiento de la caja, que es primera acá atrás, segunda, tercera y la cuarta afuera. Eso era bastante raro, a veces uno de deportivo volteaba la palanca y la dejaba hacia abajo y los cambios quedaban al revés. Un punto clave del tablero de instrumentos, eso pues era muy incómodo, peligroso además y mucha gente lo subía acá para darle pues un poquito más de modernidad. Dentro de los cuadros de funcionalidad tenía aquí el switch de las luces direccionales, cambio de luces, el ventilador de la calefacción, los limpiabrisas y eso era todo, y un switch libre. Esta pequeña perilla es para lavavidrios y aquí abajo encontrábamos el choc que está funcionando perfectamente y el accionador de freno de mano. Las dos bandejas que eran también una parte diferente para llevar las cosas porque la guantera pues era sin gafas y iba en este sitio. Cenicero y las rejillas para recibir el aire fresco que les mostraba que se graduaban desde acá. La guantera era sumamente pequeñita, en la primera etapa, los parasoles todos se caían, esto es parte de lo que era el Renault 4, los pegaba y los trababa, pero eran malos, siempre se escurrían y la luz interior pues está exactamente como funcional. Pero ya tenía el carro los puntos de anclaje para los cinturones que venían en este parado. Naturalmente no traía cinturones. Divertido volver 39 años atrás a volante de recuerdo. Una de las cosas que impresionaron muchísimo a los conocedores y a los observadores cuando salió el R4 es que era más largo de un lado que del otro, tiene una rueda de atrás más adelante que la otra. Si ustedes miran la distancia que tengo aquí, 7 dedos aproximadamente, y comparamos con el otro lado, van a ver por qué la carrocería es asimétrica. Y eso pues de alguna manera desvirtúa las leyes de la ingeniería. Nunca notó ninguna diferencia de comportamiento. La parte trasera lo único que no es original es el testimonio de motor TV. En esto encontramos la famosa calcomanía Renault del carro colombiano, Pereira Motos, concesionario preferido, que se repite en el bumper
Y este carro pues tuvo algo muy novedoso, era la quinta puerta, que el carro se convertía en camioneta. Era lo habían trabajado, esto chirriaba contra la carrocería, hacía aquí mella y eso era un camello, tenía que estar permanentemente corrigiendo el ruido de la puerta trasera. Aquí están todavía sus placas originales, las placas negras, ya tenemos las placas amarillas y el timón que le retiramos que queda para los trofeos de la familia poseedora del carro. ¿Qué tenía interesante también? Pues mucho espacio, uno podía voltear aquí y seguir volteando la silla. Enorme y pues el carro descrestado, uno decía ese carrito, pero el carrito cargaba de todo. Yo recuerdo haber sacado un sofá en un R4 en alguno de los traseros de mi casa, los tapetes del piso trasero y todos los del carro originales lo mismo. Llegando a este punto, pues hay que decirles qué gusto haberlo encontrado, qué gusto haberlo encontrado, qué cariño el que a todos los colombianos, por lo menos de mis generaciones, nos implica ser un Renault 4 porque fue el amigo fiel, fue el carro primero para muchos de nosotros y pues, espectacular que existan estos ejemplares y que la familia que lo tiene lo siga conservando. Motor TV, un homenaje a los 40 años de Renault 4. Porque tienen todo su valor y uno puede apreciar cómo ha sido cuidado a lo largo de tantos años. Nos faltaba algo en este carro, no tenía el timón original, tenía un timón pequeñito de los deportivos y un televidente y lector de la revista Motor, don Diego Hernández, nos mandó a la parte original para que el carro quedara totalmente completo. Yo diría que es el mejor R4 de Colombia y si aparece uno mejor, por favor, escríbanos, mándenos los datos, pero es un gran homenaje el que le hacemos a esta familia que lo ha conservado, a un carro que cambió la historia del automóvil en Colombia y pues queremos que quede como ejemplo de lo que hizo Motor TV para celebrar los 40 años de este vehículo insignia de nuestra industria, de nuestra movilidad. La parte delantera del carro está virtualmente intacta. No hemos nada. Quiero notarles que los primeros R4 tenían con el hueco de la manivela en el bumper y la manivela la misma cruceta para operar el gato. Este carro ya tiene el bumper sellado, pero todavía el babero conserva el hueco para la manivela. La persiana es original y valga la pena relatar. No aparecíamos. Sucede que la persiana y varios accesorios del carro se embolataron. Se perdieron y buscamos por todas partes e inclusive en un momento dado decidimos buscarlas en el mercado y fue imposible conseguir la persiana original. Un buen día apareció todo donde debía estar, en el almacén de repuestos del concesionario, también guardado para que no le pasara nada, como suele suceder, que nadie los encontraba. Quizás la única parte que le falta en el tren delantero son las paticas de la grabación de las linternas que van aquí, subían y bajaban las luces para cuando el carro iba cargado. Recuerden que el R4 es sumamente levantado la parte trasera, entonces cuando iba con gente, las luces se subían y se bajaban y uno las volvía a grabar en la parte delantera. Están tal cual llegaron, las linternas perfectas, no tienen ninguna mancha ni nada, no las tocamos, no son nuevas, y el capó, que es una pieza muy compleja de la tonería, porque pues uno le hacía fuerza aquí, lo espichaba al cerrarlo y pues unos paneles muy grandes y muy sueltos, sin mayor refuerzo por debajo, muy susceptibles de abollarse, pues como ustedes lo ven, está perfecto. Y luego el maquillaje que le hicimos de pintura, porque no fue una pintura completa, fue digamos lo que llamamos aguatiner al carro, ha quedado como el día que llegó al concesionario de Pereira Motors, donde fue vendido en 1972. Como corresponde a un modelo 72, el motor es de 850 centímetros, el motor conocido de 38 caballos, muy pequeñito y con la caja chiquita que tenía primera, segunda, tercera y la cuarta por fuera, tal como lo indica la calcomanía original que todavía está colocada en el parabrisas. Es un motorcito muy propenso a botar aceite, pero rendía muchísimo, caminaba sumamente bien. Recuerdo haber corrido los Rally Colombia en varias oportunidades y haber ganado el Rally Lechuza, el más largo que se ha hecho en Colombia de 24 horas en un R4 con esta motorización. ¿Qué hicimos acá? Básicamente limpieza. Hubo que limpiar el carburador, obviamente, cambiar la gasolina porque estaba contaminada. Hacía muchos años el carro no lo prendían. Ustedes pueden ver el estado del carburador, tiene todavía
las plaquetas originales de sus referencias de mecánica, y quizás uno de los detalles importantes del carro es que tiene el frasco del agua, que en su momento fue una sorpresa, un carro con un frasco como de droguería donde llevaba el agua. Pues aquí está el frasquito del agua, y eso tenía en su época un gran procedimiento de purgado y todo eso que la gente no conocía. Era un misterio llevar estos carros al taller en su momento. Pero el frasco está intacto, es el original. Hemos conservado los soportes de batería, el gato, la cruceta que yo les comentaba que servía para darle manivela al carro. Aquí está la punta, se ve fácilmente cómo operaba en la época. Está todo el herramiental tal cual salió del concesionario. Y pues, como les digo, no hicimos mayores cosas salvo la limpieza y ponerlo a funcionar. El carro está prendiendo como un relojito y camina perfectamente. A su andar de los 8,50 centímetros y los 38 caballos, pero en su época eran bastante interesantes, caminaban muy bien, y con la suspensión de los R4 pasaban por encima de todos los huecos donde los demás automóviles de la competencia y grandes que había se desarmaban. El caso concreto era contra el Simca, que en carreteras de destapado y todo eso, pues este carro lo batía ampliamente. Este es el habitáculo del motor, pues lo conservamos dentro de la mayor originalidad, no tocamos lo que no había que tocar. Referencia 1123, está la plaqueta y todavía bien escrita en francés como Registre National de Usine Renault Villancourt. Es un carro hecho por Sofasa en Envigado, pero todavía conserva la numeración auténtica de Francia. El aire acondicionado del Renault 4 era totalmente manual, con esta aleta que uno podía operar desde el interior. Obtenía bastante aire fresco adentro y de verdad que funcionaba sumamente bien, cosa que por ejemplo cuando salió el R2 era fatal. La gente se quejaba muchísimo que el R2 era como un horno, el R4 era un carro sumamente fresco gracias a esta ventilación primaria, pero bien hecha. ¿Qué hicimos en el interior? La verdad, muy poquito. Los asientos son los originales, con el tapizado tal como salió de fábrica. Conservamos estas láminas que pusieron de protección de los estribos, era un accesorio que vendían en la época. Regreso. Nos mandó don Diego Hernández, televidente del programa, para completar el carro, que tenía uno deportivo. Y pues el cuadro de instrumentos era muy simple, el medidor de combustible nomás, el indicador de velocidad que llegaba a 125 y por ahí en largas bajadas le llegaba uno a mostrar 130, y cuando uno escondía la aguja pues era un prodigio de esperar mucho tiempo en línea recta. 11.608 kilómetros la distancia original del vehículo, y les citaba ciertas características como la calcomanía que nos muestra el dibujo del funcionamiento de la caja, que es primera. Por fin, para celebrar los 40 años del R4 podemos presentarles el mejor R4 de Colombia. No dudamos, ustedes han seguido el proceso desde cuando lo localizamos el carro en la ciudad de Chinchiná, donde saludo muy cordialmente a doña María Cristina Corrales y a sus hermanos propietarios de esta joya. El carro tiene 11.608 kilómetros a este día. Las llantas originales, todo. Algunos pequeños accesorios de la época que los hemos dejado. Y cuando lo trajimos a Bogotá, a Autostock, en compañía con Sofasa, para ver qué había que hacer, dudamos muchísimo en si simplemente lo limpiábamos, si lo pintábamos, si lo desbaratábamos, qué había que hacer para restaurarlo. Finalmente se resolvió reconstruir la pintura, porque obviamente tiene, pues, el carro es 1972, 39 años de uso y no estaba perfecta, y pudimos dar obviamente el tono original exacto, sin mayores cosas de la tonería. Hicimos unos cuantos arreglos por aquí en alguna parte de la parte baja del carro, etcétera, pero cosas menores y totalmente explicables. Yo soy partidario
no de los carros restaurados, de la gente que compra todos los repuestos nuevos y lo vuelve a armar, sino de los carros conservados. Acá atrás, segunda, tercera y la cuarta afuera. Eso era bastante raro. A veces uno de deportivo volteaba la palanca y la dejaba hacia abajo y los cambios quedaban al revés. Un punto clave del tablero de instrumentos, eso pues era muy incómodo, peligroso además, y mucha gente lo subía acá para darle pues un poquito más de modernidad. Dentro de los cuadros de funcionalidad tenía aquí el switch de las luces direccionales, cambio de luces, el ventilador de la calefacción, los limpiabrisas, y eso era todo, y un switch libre. Esta pequeña perilla es para lavavidrios, y aquí abajo encontrábamos el choque, que está funcionando perfectamente, y el accionador de freno de mano. Las dos bandejas que eran también una parte diferente para llevar las cosas, porque la guantera pues era sin capa y iba en este sitio, cenicero y las rejillas para recibir el aire fresco que les mostraba, que se graduaban desde acá. La guantera era sumamente pequeñita, una pequeña tapa, los parasoles todos se caían. Esto es parte de lo que era el Renault 4, los pegaba y los trabajaba, pero eran malos, siempre se escurrían, y la luz interior pues está exactamente como funcional. Pero ya tenía el carro los puntos de anclaje para los cinturones que venían en este parado. Naturalmente no traía cinturones. Divertido volver 39 años atrás al volante de un recuerdo. Una de las cosas que impresionaron muchísimo a los conocedores y a los observadores cuando salió el R4 es que era más largo de un lado que del otro, tiene una rueda de atrás más adelante que la otra. Si ustedes miran la distancia que tengo aquí, 7 dedos aproximadamente, y comparamos con el otro lado, van a ver por qué la carrocería es asimétrica. Y eso pues de alguna manera desvirtúa las leyes de la ingeniería.